chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a demostrar un teorema que es bastante importante dentro de la trigonometría, que se conoce como el teorema del seno. Una vez conocemos cómo funcionan las razones trigonométricas más importantes, como vimos el seno, el coseno, la tangente y sus inversas, vamos a ver que existen algunos teoremas importantes dentro de la trigonometría que nos permiten aplicar este tipo de razones en cualquier tipo de ángulo, en cualquier tipo de triángulo o en cualquier tipo de ángulo en general, independientemente de que los triángulos con los que trabajemos no sean precisamente rectángulos. Si recordáis, definíamos que la trigonometría tenía que estar en triángulos rectángulos y de hecho esa definición la vamos a mantener. Pero sin embargo vamos a encontrar algunas relaciones que van a poder funcionar para absolutamente todos los triángulos y todos los ángulos que nos imaginemos. Entonces, lo primero de todo, vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Voy a poner, por ejemplo, este triángulo por aquí, este por aquí, así, y este por aquí. ¿Ok? Aquí tenemos un triángulo, el cual no es un triángulo rectángulo, aunque este ángulo pudiese llegar a parecer que se acercase a un ángulo recto, realmente no lo es. Por tanto, tenemos un triángulo en el que en un principio no se cumplen las condiciones de trigonometría para poder aplicarlas, ¿vale? Pero de todos modos vamos a llamar a este lado a este lado B y a este lado C, y a este ángulo de aquí, que es el opuesto a A, lo vamos a llamar alfa, a este ángulo de aquí, que es el opuesto a C, lo vamos a llamar gamma, y a este ángulo de aquí, que es el opuesto a B, lo vamos a llamar beta. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar calcular el área de un triángulo utilizando sus tres bases y sus tres alturas. Si recordáis, el área de un triángulo en general siempre es base por altura, a ver, voy a poner la B pequeñita, base por altura entre 2. Pero claro, aquí podemos utilizar como base A, B o C. Cualquiera de las tres es correcta. Aunque pudiéramos pensar que la base siempre tiene que ser aquella sobre la que estoy apoyado, eso no es cierto. Yo puedo utilizar como base cualquiera de los tres lados si utilizo la correcta altura. Y recordad cómo definíamos la altura. La altura la definíamos como la línea que va desde el vértice opuesto hasta la base que hemos escogido perpendicularmente a dicha base. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la altura de este triángulo, esta sería su altura. ¿Ok? Esta recta que acabo de trazar aquí, h sub a, es la altura cuando yo escojo a como base. Pero, claro, tened en cuenta que yo podré escoger después otras alturas que realmente no tengan por qué ser con respecto a. Entonces, vamos a empezar con esta. Y lo primero de todo, pues vamos a poner precisamente que esto será a por h sub a entre 2. Y diréis, bueno, pero yo no conozco cuánto vale h sub a. No tengo ni la menor idea. Bueno, pues esto vamos a utilizar precisamente aquí ahora la trigonometría. Y vamos a utilizar este ángulo que tenemos aquí para determinar cuánto vale h sub a. Si lo definiésemos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el seno de gamma, es decir, el seno de este ángulo, sería el cateto opuesto, es decir, aquí se me forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué sí que sé que es rectángulo? Porque la base es perpendicular a la altura. Por lo tanto, aquí dentro sí que es rectángulo. En general, el triángulo no es rectángulo, pero aquí dentro sí que es rectángulo. Por tanto, se me genera aquí un triángulo rectángulo donde el cateto opuesto es h sub a y la hipotenusa es b, que es este lado de aquí. Por tanto, yo he encontrado ya una manera de determinar h sub a con respecto a los parámetros iniciales que tenía en mi triángulo. Puedo decir ahora que h sub a, despejo la b pasándola al otro lado y dejo la h sub a sola, será b por el seno de gamma. Y de esta manera ya sé cuánto vale h sub a. Y lo sustituyo aquí arriba, que será a por b por el seno de gamma entre 2. Y esta será la primera manera que tendremos de calcular el área de nuestro triángulo. Pero hemos dicho que vamos a intentarlo con todos los lados. Muy bien, pues ahora vamos a ir a determinarlo con respecto al lado B. Si ahora utilizamos como base el lado B, tendré que irme
a beta y trazar una perpendicular al lado B que pase por aquí. Es decir, que pase por beta. Y esta será la nueva altura de h sub b. Es decir, aquí tendré h sub b. ¿Ok? Y ahora me ocurre exactamente lo mismo que antes. Aquí se me forma un triángulo rectángulo con el ángulo recto aquí arriba. Y aquí se me forma otro triángulo rectángulo. Siempre se me van a formar dos triángulos rectángulos, independientemente del que coja. Entonces, tengo el mismo problema de antes, que ahora sabré que el área sea B por h sub b, todo entre 2. Y diremos, bueno, pero ¿cuánto vale h sub b? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, en este caso, yo voy a coger, por ejemplo, si antes ya he cogido gamma, ahora voy a coger el ángulo alfa para determinar cuánto vale h sub b. Y voy a decir que el seno de alfa será igual al cateto opuesto, es decir, a h sub b, entre la hipotenusa, que es c. Por tanto, ya tengo una relación entre los parámetros de mi triángulo, que son los ángulos y los lados, y una relación que existirá entre el h sub b, que de momento no lo conozco. Por tanto, podré decir que h sub b será c por el seno de alfa. Y de esta manera ya he determinado h sub b con respecto a los parámetros del triángulo. ¿Y qué tendré aquí? Pues tendré que esto será b por c por el seno de alfa entre 2. Y por último, me quedará el caso final, en el que tendremos que lo voy a intentar calcular con c. Es decir, voy a venir aquí, voy a trazar de nuevo una perpendicular que pase por c y venga aquí, es decir, tal que así, de tal manera que aquí se me forman otros dos triángulos rectángulos, uno arriba y otro abajo. Y ahora voy a utilizar este ángulo para determinar la altura, porque aquí tendré h sub c y de nuevo me quedará que esto será la base, que es c, por la altura, que es h sub c, entre 2. ¿Y cómo podré determinarla? Pues puedo decir que el seno de beta será precisamente el cateto opuesto, es decir, ese h sub c, entre el cateto, entre la hipotenusa, que es a, es decir, entre a. Por tanto, de nuevo, puedo expresar h sub c con respecto a los parámetros del triángulo y tendré que h sub c será a por el seno de beta. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que ahora puedo sustituir aquí y me quedará c por a por el seno de beta entre 2. Y si recordáis, aparte de que es un tanto lógico, el área del triángulo tiene que ser exactamente la misma, la calcule con la altura que la calcule. Porque al final, el área de dentro del triángulo es siempre la misma, independientemente de que yo le dé vueltas al triángulo. Entonces, ¿a qué conclusión llego? A que este área y este área tienen que ser estrictamente iguales la una con respecto a la otra. Por tanto, puedo decir que a, b, seno de gamma entre 2 tiene que ser igual a BC seno de alfa entre 2 y esto tiene que ser igual a CA seno de beta entre 2. Los doses los puedo eliminar porque me da exactamente igual y llego a la siguiente relación. AB seno de gamma igual a BC seno de alfa igual a CA seno de beta. Entonces, tengo aquí tres igualdades, es decir, que esto tiene que ser igual a esto, esto tiene que ser igual a esto y esto tiene que ser igual a esto. Entonces, vamos a ver a qué condiciones podemos llegar para que nos sea interesante. Con hacer simplemente dos de ellas sería suficiente porque al final la tercera va a ser redundante. Pero aquí la primera, por ejemplo, si yo tengo que AB por el seno de gamma tiene que ser igual a BC por el seno de alfa, la B con la B la puedo eliminar y ahora puedo o pasar dividiendo el seno o pasar dividiendo el lado. Realmente como cada uno lo quiera plantear. Yo voy a pasar dividiendo el seno y llegaré a que A entre el seno de alfa, es decir, A entre el seno del ángulo opuesto, tiene que ser igual a C entre el seno de gamma.
Es decir, tiene que ser igual a C entre el seno del ángulo opuesto. Ya tengo la primera de las relaciones. La siguiente que tendré, que la voy a poner por aquí, será la que vamos a hacer aquí, que diremos que BC seno de alfa tiene que ser igual a CA seno de beta. ¿Y qué tendremos? Ahora la C con la C se me elimina y de nuevo pasaré dividiendo los ángulos. ¿Y qué me quedará? Que B entre el seno de beta, es decir, B, el lado entre el seno del ángulo opuesto, tiene que ser igual a A entre el seno de alfa. Por tanto, de esta manera volvemos a tener una relación existente entre los lados y los senos de los ángulos. Realmente yo aquí ya podría trazar la tercera igualdad y ver todo lo que tengo en común, pero vamos a hacerlo todo para que veáis exactamente cómo funciona. Entonces ahora, la última que me queda, que la voy a poner por aquí arriba, será que esta sea igual a esta. Es decir, que A por B, seno de gamma, sea igual a C por A por el seno de beta. Y me ocurrirá como antes. A con A se me elimina y voy a pasar de nuevo el seno. Y me quedará que B entre el seno de beta tiene que ser igual a C entre el seno de gamma. Por tanto, tenemos aquí las tres relaciones que estábamos buscando, que realmente esta última ya la podíamos determinar teniendo en cuenta estas dos. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es a lo que verdaderamente llegamos? Pues a que, si os fijáis, A entre el seno de alfa tiene que ser igual a B entre el seno de beta y tiene que ser igual a C entre el seno de gamma. Entonces, esto nos lleva a que en un triángulo cualquiera, que esto que vamos a determinar ahora es precisamente el teorema del seno, en un triángulo cualquiera la relación entre un lado y el seno del ángulo opuesto es constante. Es decir, yo siempre voy a tener esa relación que existe entre cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para ello hemos traído un ejercicio que nos puede servir y vamos a ver realmente si lo podemos resolver aplicando el teorema del seno. Entonces, voy a borrar todo por aquí para tener más espacio. Borro todo esto por aquí. Y nos dicen, si precisamente en este triángulo tenemos que A es igual a 3 centímetros, B es igual a 5 centímetros y alfa es igual a 30 grados, determina la longitud y los ángulos de todos los lados y de todos los vértices del triángulo. Entonces, el primero que voy a calcular es beta, porque es el más sencillo. Tendré que A entre alfa, entre el seno de alfa, cuidado, entre el seno de alfa, tendrá que ser igual a B entre el seno de beta. ¿Y esto qué me quedará? Me quedará que 3 entre el seno de 30 tendrá que ser igual a 5 entre el seno de beta. Por tanto, ahora puedo decir 3 entre el seno de 30, que si recordamos el seno de 30 es un medio, tiene que ser igual a 5 entre el seno de beta. ¿Y qué nos quedará? Pues que 3 entre un medio es 6, 6 tiene que ser igual a 5 entre el seno de beta, por tanto tendremos que el seno de beta tendrá que ser igual a 5 sextos. Y ahora yo voy a la calculadora y pongo que beta es el arco cuyo seno son 5 sextos, 56,44 grados. Y este sería el resultado de mi ángulo en este caso. Ahora, ¿cómo puedo resolver el siguiente caso? Porque ahora tengo que obtener C y gamma. Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. O sabiendo cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo, puedo aplicar exactamente lo que acabamos de ver, simplemente sumo los grados y se los resto a 180 y entonces sabré cuánto medirá ese ángulo. O puedo aplicar la proporción con ambos casos. Es decir, teniendo en cuenta que esta proporción me dará, ahora tendré ese C entre el seno de gamma, ¿vale? Sabré que será A entre el seno de alfa, ¿ok?
Entonces, de este modo tengo la proporción donde lo podré resolver. Puedo despejar en una de las proporciones y sustituir en la otra. Pero es mucho más sencillo saber que gamma será 180 menos la suma de los ángulos. 30 más 56,44, que esto será más 30, 180 menos esto, 93,56 grados. Entonces, si ahora sé que C entre el seno de 93,56 grados tiene que ser igual a A entre el seno de, mejor dicho, a 3 entre el seno de 30, pues tendré de nuevo igual que antes, que C entre, vemos el seno de este ángulo, que es 0,998, 0,998, esto tiene que ser igual a 3 entre el seno de 30, que hemos dicho que era 3 entre 1/2. Por tanto, C entre 0,998 tiene que ser igual a 6. Por lo tanto, C será igual a 6 por 0,998, o lo que es lo mismo, por 6, 5,998 centímetros en este caso. Y esta será básicamente la longitud del lado de mi triángulo. Entonces, chicos, como podéis ver, este teorema es muy útil a la hora de resolver relaciones trigonométricas dentro de triángulos que no son rectángulos. Porque aunque utilizamos las propiedades de los triángulos rectángulos, no estamos aplicándolos sobre triángulos rectángulos. Por tanto, es una aplicación muy útil. Por favor, chicos, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.